Qué alegría saludarte, te habla tu amigo Luis Fernando Manrique y te doy la bienvenida una vez más a este tu programa Cómo Vivir la Vida, con claves para la felicidad diaria, transmitiendo desde los estudios de Sun TV aquí en la ciudad de Fresno, California. El tema para hoy lo he titulado Divorcio, el sufrimiento de los hijos. Cada año millones de niños en el mundo experimentan divorcio de sus padres, pero lo más alarmante no es solo el divorcio, sino el conflicto que lo acompaña. Un informe de la Asociación Americana de Pediatría del año 2016 reveló que los hijos expuestos a divorcios altamente conflictivos tienen hasta 3 veces más probabilidades de desarrollar ansiedad, depresión y problemas emocionales graves en comparación con aquellos que crecen en hogares emocionalmente estables. Esto significa que el verdadero daño no proviene únicamente de la separación, sino de la guerra emocional que muchos niños presencian en silencio. Para un hijo, ver a sus padres pelear no es un simple desacuerdo, es la sensación de que su mundo se está rompiendo. Es el miedo a perder la seguridad que siempre conoció. Es la angustia de no saber qué pasará mañana. Mientras los adultos intentan resolver sus conflictos, el niño vive una batalla emocional interna que muchas veces no sabe cómo expresar. Lo más impactante es que muchos niños no dicen lo que sienten. Guardan el dolor en silencio. Pero ese silencio no significa que no están sufriendo. Muchos hijos comienzan a vivir con miedo constante, miedo a perder a uno de sus padres, miedo a quedarse solos, miedo a que su familia nunca volverá a ser la misma. Algunos se culpan a sí mismos pensando que ellos son la causa del conflicto. Crecen y se desarrollan con inseguridad emocional, con ansiedad, con tristeza profunda. Y aunque continúan viviendo su vida diaria, su corazón carga un peso que ningún niño debiera llevar. Investigadores de la Universidad de Cambridge encontraron que el estrés emocional causado por el conflicto parental o el conflicto de los padres puede afectar el desarrollo del cerebro infantil, alterando las áreas responsables de la regulación emocional y la seguridad psicológica. En otras palabras, miren, el conflicto constante puede influir en su capacidad de sentirse seguro durante toda su vida. Y esto es muy delicado. Sin embargo, la ciencia y la palabra de Dios revelan que hay cosas que se pueden solucionar, que hay verdades que nos dan esperanza. El daño emocional puede prevenirse cuando los padres toman decisiones conscientes para proteger el corazón de sus hijos. Aún en medio del divorcio, los hijos pueden crecer emocionalmente sanos cuando reciben amor, seguridad y protección. En este programa hablaremos, primero, qué sienten los hijos cuando ven a sus padres pelear y cómo el conflicto afecta profundamente su seguridad emocional. Segundo, identificaremos el error más dañino que muchos padres cometen durante el divorcio y cómo ese error puede aumentar el sufrimiento emocional de los hijos. Tercero, analizaremos las consecuencias emocionales a largo plazo que el divorcio conflictivo puede producir en la vida de los hijos, incluyendo su autoestima, su seguridad emocional y su capacidad de confiar en el futuro. Y en cuarto lugar, presentaremos decisiones prácticas concretas que los padres pueden tomar para proteger el corazón de sus hijos y ayudarlos a sanar emocionalmente. Hablemos del primer aspecto, lo que los hijos sienten cuando sus padres pelean. El hogar deja de sentirse seguro para un hijo. Los padres son los que representan la seguridad, la protección y la estabilidad. Son el refugio emocional que le permite sentirse protegido frente al mundo. Pero cuando ese refugio se llena de discusiones, de gritos, de peleas, de tensión, de conflicto constante, pues el impacto en el corazón del niño es profundo y muchas veces invisible. El niño no tiene la madurez emocional, y entiende esto, no tiene la madurez emocional para interpretar correctamente lo que ocurre. No entiende los detalles del conflicto, pero sí percibe el peligro emocional. Lo que antes era un ambiente de seguridad comienza a sentirse incierto. El hogar, que debía ser ese pedacito de cielo en la tierra, ese espacio seguro, comienza a convertirse en un lugar emocionalmente inestable. Como resultado, el niño comienza a vivir con esa inseguridad constante. La mente del niño interpreta el conflicto como una amenaza desde el punto de vista mental. Quiero explicar esto. Mire, el cerebro infantil interpreta el conflicto entre los padres como una amenaza directa a su estabilidad. Un estudio realizado
por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, encontró que los niños expuestos a altos niveles de conflicto parental presentan mayor actividad de la amígdala cerebral, la región del cerebro responsable de detectar el peligro. Esto significa que el niño vive en un estado constante de alerta emocional. Su cerebro se prepara para el peligro, incluso cuando no hay peligro físico. Esto produce ansiedad, miedo, inseguridad. Y los niños pueden desarrollar pensamientos como: ¿y qué pasa si mi familia se rompe? ¿Qué pasa si uno de mis padres se va? ¿Qué va a pasar conmigo? Y estas preguntas generan angustia profunda en los niños. Comienzan a sentir que su mundo está en riesgo y el impacto emocional puede durar años. Un estudio longitudinal realizado por Cummings y Davis en el año 2010 encontró que los niños expuestos a conflicto parental crónico tienen 60% más probabilidad de desarrollar ansiedad, inseguridad emocional, dificultades en sus relaciones futuras, que afecta directamente incluso su rendimiento académico. Esto ocurre porque el conflicto constante destruye el sentido de seguridad emocional cuando el niño no se siente seguro. Su desarrollo emocional, pues obviamente se ve terriblemente afectado. La palabra de Dios revela la responsabilidad que tienen los padres de proteger el corazón de sus hijos. Efesios capítulo 6, el versículo 4. Efesios 6, capítulo 6, versículo 4. Perdón, Efesios 6, sí, 4. Dice Dios en su palabra, escuchen. Y esto es bien importante para que entendamos el efecto que hace esta situación en los hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créanlos en disciplina y la amonestación del Señor. Este versículo bíblico muestra que los padres tienen la responsabilidad de crear un ambiente emocionalmente saludable, no estar generando en los hijos este tipo de problemas mentales, ni mucho menos sus angustias, ni mucho menos que se sientan de esta manera, como lo dice el versículo, provocados a ira, a disgusto. Quiero darte algunas ideas que pueden reducir el impacto, algunas decisiones concretas que tú puedes tomar. Número 1, evita discusiones frente a los hijos. Esto incluye no gritar, no insultar, no discutir en su presencia. Si surge un desacuerdo, es fundamental hablarlo en privado. Segundo, brindar seguridad emocional con palabras claras. Los hijos necesitan escuchar frases como: hijo, no es tu culpa. Hijo, nosotros te amamos. Hijo o hija, siempre estaremos contigo. Estas palabras ayudan a reducir el miedo emocional. Tercero, observe cambios en el comportamiento del niño. Hay señales como el aislamiento, la irritabilidad, la tristeza, la dificultad para dormir. Cualquiera de estos puede indicar que el niño está sufriendo emocionalmente. Y la Biblia presenta este principio de protección emocional también en Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Y dice el Señor en su palabra: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando el niño vive en medio de conflicto constante, su corazón se desalienta. Pero cuando vive en un ambiente de amor, estabilidad y de protección, desarrolla seguridad emocional. Ahora quiero entrar en el segundo aspecto de este tema. Errores que muchos padres cometen durante el divorcio. Es el segundo punto que quiero compartir con ustedes. Cuando los hijos son atrapados en el conflicto, uno de los errores más dañinos que muchos padres cometen durante el divorcio conflictivo es involucrar emocionalmente a sus hijos en el conflicto. Y esto ocurre cuando, número 1, hablan mal del otro padre frente al niño, cuando lo critican, lo culpan y utilizan, en segundo lugar, cuando utilizan al niño como intermediario para enviar mensajes. Aunque muchos padres no lo hacen con mala intención, el impacto emocional en el hijo puede ser devastador. Para el hijo, ambos padres son una parte fundamental de su identidad y de su vida. Cuando escucha a uno de sus padres atacar al otro, el niño experimenta una profunda confusión emocional. Siente que debe tomar partido, pero al mismo tiempo ama a los dos. Esto crea un conflicto interno que genera ansiedad, culpa e inseguridad. El niño comienza a sentir que debe elegir entre dos personas que ama profundamente. Esta es una carga emocional que ningún niño está preparado para soportar. No hablar mal del otro padre al hijo es fundamental. La investigación científica ha confirmado el impacto negativo de esta conducta. Estudios han encontrado que los niños expuestos a comentarios negativos constantes sobre
uno de sus padres, presentan mayores niveles de depresión, baja autoestima, dificultades en sus relaciones cuando llegan a ser adultos. Esto ocurre porque el niño no solamente pierde la seguridad emocional en el padre criticado, sino también en el ambiente familiar en general. El niño comienza a sentir que su mundo emocional pues, es inestable y que se derrumba. Puede comenzar a desarrollar sentimientos de culpa, puede pensar de alguna manera que es responsable del conflicto o que debe proteger emocionalmente a alguno de sus padres. Esto coloca al hijo en un rol emocional que no le corresponde. La Biblia presenta un principio fundamental sobre la responsabilidad de proteger emocionalmente a los hijos. Este concepto está presentado en el Evangelio según el apóstol San Mateo, el capítulo 18 y versículos 5 al 6. Leamos juntos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Dice el verso 6, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. Mire, tremendo versículo o tremendos versículos. Este versículo revela la seriedad de causar un daño emocional a los hijos. Los padres no deben ocasionar ese daño. Los hijos deben ser protegidos, no utilizados como instrumentos dentro del conflicto. La decisión es sencilla. Nunca hablar mal del otro padre frente al hijo. Aunque existan heridas profundas, el hijo no debe convertirse en testigo del conflicto emocional. Ahora, en segundo lugar, no use al hijo como mensajero o a la hija como mensajera. Otro error común es usar al hijo como intermediario para decirle cosas como, por ejemplo, dile a tu padre que no llegue tarde o dile a tu madre que no quiero verla. Ese tipo de conductas colocan al hijo en el centro del conflicto. El niño comienza a sentir presión emocional, miedo, ansiedad. Un estudio realizado en el año 2003 por dos investigadores, Kelly y Emery, encontraron que los niños que son expuestos directamente al conflicto parental, enfrentan mayores dificultades emocionales y conductuales a largo plazo. Que estoy diciendo que esto los afecta para toda la vida, incluso a muchos de ellos. El niño necesita sentirse protegido del conflicto, no atrapado dentro de él. Nunca use al niño como mensajero. Toda comunicación entre los padres debe ser directa, sin involucrar al niño. Ahora quiero que entremos al tercer punto. Vamos a hablar de las consecuencias a largo plazo en la vida emocional de los hijos. Primera consecuencia. El hijo puede sentirse responsable del conflicto. Muchos hijos de divorcios conflictivos comienzan a desarrollar pensamientos negativos sobre sí mismos. Pueden sentirse no deseados, inseguros, emocionalmente vulnerables. Pueden venir pensamientos suicidas. Algunos incluso se culpan a sí mismos por la separación, aunque no tengan ninguna responsabilidad. Es fundamental que los padres le digan claramente al niño, hijo, las discusiones que tenemos con tu madre o con tu padre no es tu culpa. Nosotros te amamos y nunca queremos dejarte. No tienes que elegir entre nosotros. Nosotros te amamos y tú debes amarnos a ambos. Estas palabras o estas frases liberan al niño de esa carga emocional que no le corresponde. La Biblia presenta un principio poderoso sobre el valor de brindar seguridad emocional. De la misma manera como Dios nos brinda a nosotros seguridad emocional, de esa misma manera los padres debemos brindar seguridad emocional a los hijos. Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, 10. Dice Dios en su palabra. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Miren cómo Dios, a través de estas palabras, nos brinda seguridad emocional a nosotros. Esa es la responsabilidad de un padre. La segunda consecuencia es que las heridas emocionales pueden acompañarlos hasta la adultez. Sí, el divorcio conflictivo no solo afecta el presente emocional de los hijos, también puede influir profundamente en su futuro. Cuando un niño crece en medio de discusiones constantes, tensión emocional, hostilidad, malas palabras, groserías, peleas, conflictos, su forma de ver al mundo, las relaciones, la seguridad emocional puede cambiar de manera duradera. El niño aprende consciente o inconscientemente que las relaciones no son seguras. Como resultado, puede crecer con miedo al abandono, temor al rechazo,
dificultad para confiar en los demás, y eso le impedirá tener relaciones buenas en el futuro. La tercera consecuencia es el impacto en la capacidad de confiar y de amar. Miren, la confianza se construye en los primeros años de vida. Cuando el niño ve que las dos personas que representan amor y seguridad se lastiman emocionalmente, su concepto de las relaciones pues, puede verse afectado. Estudios realizados por Fincham, en el año 2010, encontró que los hijos expuestos a altos niveles de conflicto entre los padres, pues tienen más probabilidades de experimentar dificultades en sus propias relaciones románticas en la adultez. Incluso muchos se casan y fracasan en sus matrimonios debido a los problemas que hubo en el divorcio de sus padres. Pueden desarrollar miedo al compromiso, inseguridad emocional, dificultad para confiar plenamente en otra persona. Esto no ocurre porque el niño no quiera amar, sino porque su experiencia temprana le enseñó que las relaciones pueden ser inestables, dolorosas, hostiles. Por otro lado, el cuidar al niño, el ofrecer un hogar conformado por ambos padres y el enseñarle los principios bíblicos desde pequeño son experiencias tempranas que influyen profundamente en el desarrollo futuro del niño para que pueda llegar a ser una persona exitosa. Segunda de Timoteo 3:15 nos da un ejemplo de ello. Segunda de Timoteo 3:15. Y quiero que vayan conmigo allí. Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo. Y que desde la niñez, palabras del apóstol Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten cómo este versículo demuestra que lo aprendido desde la niñez influye en la sabiduría, influye en la fe, influye en el futuro espiritual de una persona. Así que si una persona viene de ese conflicto de hogar, pues puede tener problemas muy serios en el futuro, en el desarrollo. En otras palabras, en gran medida los padres y las discusiones de los padres son culpables de que los hijos tengan problemas en el futuro. Quiero entrar al siguiente punto. ¿Cómo proteger el corazón de los hijos aún en medio del divorcio? Y este es el último punto que quiero tocar. La necesidad más grande del hijo es sentirse seguro. Sí. Aunque el divorcio representa un cambio profundo en la estructura familiar, el factor que más influye en el bienestar emocional del hijo no es el divorcio en sí, sino el nivel de seguridad emocional que los padres logran mantener después de la separación. Y hablo cuando pues ya finalmente el divorcio se dio, ¿verdad? Cuando los hijos continúan sintiéndose amados, protegidos y valorados, su capacidad de adaptación emocional aumenta significativamente. Hay estudios que han demostrado que los hijos se adaptan mucho mejor al divorcio cuando los padres mantienen un ambiente emocional estable, evitan el conflicto frente a ellos y continúan brindando amor y apoyo constante. Teleprompter. El mayor factor de protección emocional no es la estructura familiar en sí, sino la calidad del ambiente emocional que rodea al niño. Esto significa que aún en medio del divorcio, los padres tienen el poder de proteger el corazón de sus hijos. La importancia de la estabilidad emocional diaria es fundamental. Los hijos necesitan esa estabilidad. Hay que mantener rutinas diarias, horarios consistentes y una presencia emocional constante de los padres con los hijos. Cuando el hijo sabe qué esperar, su sensación de seguridad aumenta. Las acciones concretas incluyen, por ejemplo, mantener los horarios regulares en los hijos a pesar de que el divorcio se haya dado, compartir tiempo de calidad con el hijo, mostrar afecto físico y emocional, escuchar sus emociones sin juzgar. Estas acciones envían un mensaje claro. El hijo sigue siendo amado, el hijo sigue siendo protegido. Son decisiones que van a ayudarles a prevenir daños permanentes. Aunque el divorcio puede ser una experiencia muy dolorosa, el daño emocional puede darse a largo plazo, pero puede prevenirse si los padres toman decisiones que protegen el corazón de sus hijos. Y miren, aquí algunas acciones. Número 1, nunca ponga al niño en el centro del conflicto. El hijo no tiene por qué ser testigo de las discusiones ni sentirse responsable de la situación. 2, demuestre amor constante. El afecto, la paciencia, la atención, la presencia emocional ayudan a restaurar la seguridad emocional. Cuando el hijo se siente amado, protegido y seguro, su capacidad de sanar pues, emocionalmente aumenta cada día. 3, permita que el niño exprese sus emociones. Escúchelo, escuche sus miedos, sus tristezas, sus preocupaciones. Esto le va a ayudar a procesar la situación emocionalmente. 4, mantenga estabilidad en su vida diaria. Esto incluye mantener esas rutinas constantes, esos horarios regulares,
el ambiente tranquilo, el tomar tiempo para jugar con él, para recrearse con él, para salir juntos, ambos padres. La Biblia presenta este principio fundamental en Salmos 127.3. Salmos 127.3. Dice Dios en su palabra. Escuche. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Este versículo revela que los hijos son un tesoro que debe ser protegido y cuidado. Es muy importante comprender esta verdad. El divorcio no tiene que destruir el corazón emocional del hijo o de la hija. Cuando los padres toman decisiones conscientes para protegerlo, el hijo puede desarrollar resiliencia emocional en medio del divorcio. El amor constante es fundamental. La estabilidad emocional, la protección consciente tiene el poder de ayudar al niño a sanar y a crecer emocionalmente sano, aún en medio de uno de los cambios más difíciles de su vida. Ahora entremos en la parte final. Quiero recapitular un poco lo que hemos dicho para afianzar los conceptos. ¿Está bien? Así que en resumen podemos decir, número 1, el divorcio conflictivo no solamente afecta la relación entre los padres, sino que impacta profundamente el corazón, la seguridad emocional y el desarrollo psicológico de los hijos. Cuando los hijos son expuestos a este conflicto constante, pues pueden desarrollar miedo, ansiedad, inseguridad y dificultades emocionales, escuchen, que pueden acompañarlos hasta la adultez. Uno de los errores más dañinos es involucrar emocionalmente a los hijos en el conflicto, hablar mal del otro padre, de la madre, o hacerlos sentir responsables de la situación. La ciencia ha demostrado que los hijos pueden sanar y adaptarse emocionalmente cuando los padres crean un ambiente de amor, de estabilidad y de protección aún en medio del divorcio. Los padres tienen el poder, la obligación dada por Dios, lo hemos visto en su palabra hoy, de proteger el corazón de sus hijos mediante palabras de seguridad, conductas de respeto, decisiones que prioricen el bienestar emocional del niño. Si tú estás atravesando un proceso de divorcio, recuerda que tus hijos no necesitan padres perfectos, pero sí necesitan padres conscientes del impacto de sus decisiones. Decisiones prácticas que puedes tomar desde hoy. Y de paso, quiero decirte algo, mira, antes de hablar de esas decisiones prácticas, en este programa no estamos diciendo que tú tienes que divorciarte o que, en otras palabras, estamos diciendo es que el hogar es lo más importante. Un niño necesita crecer con su padre y con su madre al lado. Los que más sufren de un divorcio son los hijos. Curiosamente no es la pareja. Así que como los hijos son los que más sufren, hagan todo lo posible para buscar un consejero, un orientador que les ayude a solucionar sus problemas y que el hogar vuelva a ser ese remanso de paz que puede ser. Todos los problemas de hogar son solucionables con la orientación correcta. Así que por favor, busca la orientación. Aquí en Cómo Vivir la Vida preparamos muchos programas que te brindan esa orientación. Pero si finalmente, a pesar de que luchaste por tu hogar, el divorcio es inevitable porque hubo un adulterio, porque hay heridas que no se pueden sanar, pues entonces ahora tú debes tomar la decisión de proteger a tu hijo. Y te voy a dar aquí algunos asuntos prácticos que puedes tomar en cuenta. Número 1, decide proteger a tus hijos del conflicto. Nunca los pongas en medio de discusiones. Nunca los uses como intermediarios. Decide hablar palabras que fortalezcan su seguridad emocional. Diles con frecuencia, te amo, no es tu culpa, siempre estaré contigo, puedes contar conmigo, cuéntame lo que quieras. Decide mostrar amor constante mediante tu presencia, tu atención, tu apoyo emocional. Decide actuar con madurez emocional, recordando que el bienestar de tus hijos es más importante que cualquier conflicto personal. Crea un ambiente de estabilidad, amor y protección que les permita a ellos sanar emocionalmente. El divorcio puede cambiar la estructura del hogar, pero no tiene que destruir el corazón de tus hijos. Gracias por estar con nosotros en este programa, Cómo Vivir la Vida.